Maxi, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto acompañarlos. Bueno, habíamos mencionado la posibilidad de analizar contigo los spots de campaña de candidatos presidenciales. Uno de Bullrich, uno de Rodríguez Larreta, Milei y de Massa. Muchos pensamos, tal vez de manera imperfecta este razonamiento, que en esas exposiciones hay una suerte de muy apretado resumen de alguna estrategia de campaña. ¿Lo podemos ver así? Sin duda, sin duda. Hoy los spots, creo que el mayor interés que generan los spots en una época donde además, a diferencia de lo que sucedía hace muchos años atrás, dicen que soy aburrido, etcétera, que era una pieza que atravesaba toda la campaña electoral, ahora hay una producción videográfica gigantesca. Con lo cual, cada spot tiene mucho menos peso del que tenía hace años. ¿Y los obliga a irlos renovando? Permanentemente. Esa dinámica, digo. Y en diferentes formatos, en formato redes, en formato vertical, en formato horizontal. Hay mucha producción. Ahora, tomadas y sobre todo las primeras piezas pueden ser muy útiles para entender la estrategia de cada uno de los candidatos. ¿Por qué? Porque lógicamente esa misma estrategia va a ser la que utilizarán en el resto de las piezas, en el discurso oral, escrito, territorio. Entonces es interesante para ver cómo se va a dar o tratar de deducir cómo se va a dar la campaña que ya está en marcha, ¿no? El mensaje de Patricia Bullrich, ¿qué te dice? A ver, creo que el spot de Patricia Bullrich es de lejos de los que he visto el mejor. ¿Ah, sí? Sí, sin duda, sin duda. ¿Lo veamos? ¿Quiere que lo veamos? Lo vemos y lo analizamos, Maxi. A ver, lo spoileé. Lo spoileé. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La fuerza del cambio, juntos por el cambio. Lista Es 130. más fácil, uno lo ve como muy contundente, incluso hasta iniciando su texto como muy tajante. Esto no es un país normal, dice. Tal cual. Clásico spot de contraste. Digo, esto no es un país normal, sino gobernaría un buen administrador, Larreta, o un teórico de la economía, Milei. Básicamente, primera frase ya está contrastando con las dos figuras a las cuales le quiere disputar votos. ¿Bien? Y después un proceso de contraste permanente durante todo el spot respecto de figuras que van en contra de lo que se dice. Bien, la resistencia al cambio, muestra a Massa, muestra cada una de las figuras, a Baradel, muestra a Moyano, etc. Entonces es un spot de contraste de una figura que claramente se ha establecido en términos de opinión pública a través del contraste. Con lo cual lo que está haciendo ella, y creo que en esto es bastante original en términos de lo que se ve, es subrayar su posicionamiento inicial. A diferencia de otras figuras, ella lo que está haciendo es una primera etapa de comunicación que es de definición de identidad. Esto soy. Bien, en línea de lo que viene diciendo, un spot de bastante bajo presupuesto, habrán visto, porque es ella hablando a cámara, archivo. Mucho archivo y un poquito de tomas, algunas tomas específicas, con lo cual, bajo presupuesto, trabaja con el eslogan La fuerza del cambio. Una excelente edición, ¿no? Muy bien trabajado, digo, pero no es una megaproducción, ni mucho menos, muy bien trabajado, es muy profesional. Debe ser bastante barato también, digamos, ¿no? Tal cual. Y la fuerza del cambio como un elemento que ella intenta establecer como un diferencial respecto de otras posiciones. Usando la palabra fuerza, digamos. La fuerza. Muchas veces. Porque este no es un país normal, digo, transita como una especie de diagnóstico respecto de lo que pasa y por qué ella es la única solución. Algo que, déjame que diga Sí, esto, dale. Guille, con respecto, porque cuando se conoció el spot, rápidamente en Twitter, un periodista publicó, cuando la primera mujer que habla, digamos, que es el único testimonio que hay, diciendo que pasamos hambre, no sé qué, es un testimonio que grabó la página Filo News durante el gobierno de Macri. ¿no? Entonces, muchos hacían referencia a esto también, ¿no? Sí, Bastante tal cual. llamativo que se les haya pasado eso, ¿no? Sí,
digo, es un error, sin duda. Ahora, se habló del spot, mucho, digamos, en virtud también de la polémica que genera esa misma imagen. Con lo cual ha sido de los que vamos a ver seguramente el que ha sido más reproducido, y eso tiene su mérito, ¿no? Totalmente. Tuvo eficiencia en ese sentido. Porque además lo que a donde fue también es a la viralización, que es algo que también se usa mucho hoy en medios de comunicación, ¿no? Tal cual. Hay cosas de ahí que se viralizan, ¿no? Los bolsos de López, el chico mortero, digamos, ¿no? La Ese tipo de expresión cosas. subida de tono de Moyano. Exactamente, ¿no? Y además, una frase que dice, lejos las palomas de mí, soy halcón. Si no es todo, es nada. O sea, muy tajante. En Muy ese fuerte, sentido, de ¿no? posicionamiento, claro, y subiéndose sobre lo que en muchos espacios, digamos, se consideró un error del macrismo, asumido por el propio Macri, que fue el gradualismo. Exactamente. Entonces ella dice, no, yo voy a por todas. Bien. Creo que es interesante como primer pieza de campaña, como digo, me parece muy lograda. Hay que ver después en el transcurso si esta es la línea que sigue hasta las PASO, donde debe vencer ella a Larreta. Su rival es Larreta en las Totalmente. PASO. Y quedar, en ese caso, posicionada bien para la general. O si después esto se modifica, como seguramente sucede, si ella pasa a segunda vuelta. Y cierra con una pantalla negra, digamos, ¿no? Perdón, no cierra, digamos. El cuadro previo al cierre es una pantalla negra, digamos, el nada, y le agrega el nada ahí. Eso es interesante, hay un impacto ahí, muy, 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 muy interesante. Sí, sí, sí. Realmente me parece muy logrado. Hay algunos otros de producciones mucho más impresionantes, pero ya vamos a verlos Dale. y analizarlos. Bueno, referías recién al rival interno de Bullrich, que es Horacio Rodríguez Larreta. Vemos el spot y lo analizamos. Este país sí tiene arreglo. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el Cambio. Bueno, Maxi, ¿qué te dice el spot de... Ahí tenés una producción más cinematográfica, si se Así quiere, es. es otro tipo de cámaras, etc. Ahora, yo siempre invito, cuando uno ve spots, digamos, a consumirlo cerrando los ojos. Si uno consume ese spot cerrando los ojos, no escucha nada. Linda música. ¿No? Grave problema para un spot, sobre todo en situaciones en las cuales en general la gente no está esperando ver un spot. Nosotros estamos aquí analizándolo atentamente, pero lo cierto es que la gente ve eso mientras cocina, mientras hace otras cosas. Entonces, cuestión interesante, trabaja sobre problemáticas de la gente, es más inspirador, claramente busca una construcción de futuro, se plantea más desde un mensaje esperanzador que el de Patricia, pero en este caso puntualmente yo veo algunos problemas graves con esto. Uno primero es que si uno no lo ve, no existe. No sabe de qué está hablando. Realmente un tanto lento. Es lento, bien, es largo, se hace un poco largo y otra cuestión técnica también, Horacio Rodríguez Larreta termina dándose vuelta y sale hacia otro lugar dándonos la espalda. Una cosa rara. Ah, mirá, no me he dado cuenta de eso. Te claro. diré, cuando básicamente, digo, ese mismo spot podría haber sido técnicamente mejorado con 2 o 3 cosas. Primero, con una voz en off. Alguien tiene que estar diciendo lo que ahí pasa para quien no puede mirarlo. De hecho, leyendo lo que se dice en el papelito, digamos. Por ¿no? supuesto, porque además los papeles son pequeños, con lo cual es bastante más difícil que un videógrafo de leer, pero y al mismo tiempo, si él invita a solucionar ese problema, no se va. Claro. Digo, creo que hay algunos... Hubiera sido diferente que haga un bollito con el papel, lo tira al fuego y se quede mirando la cámara en silencio, en todo caso. Tal cual. Y 2 o 3 cosas más que tienen que ver con su posicionamiento y con algunas cuestiones discutibles. Una, la longitud del eslogan. Hagamos el cambio de nuestras vidas, larguísimo. Y la otra, el uso de los naranjas y amarillos que se difuminan un poco y creo que pierden contundencia. Hay algunas cosas discutibles, te diré, en el arranque de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, una campaña más mirando en positivo,
desde el ingreso, totalmente distinta de su competidora interna, que es Patricia Bullrich, pero me parece que es bastante menos contundente para arrancar. Pero muy diferenciado de Patricia Bullrich. Muy diferenciado. Todo lo contrario, digamos. Pero ¿no? entiendo que en virtud de lo que viene sucediendo en la campaña, él hubiese necesitado dar un golpe de efecto que no logra con estas primeras comunicaciones de Un campaña. spot más Bullrich le hubiese venido bien, digamos. Sí, Más contundente en algunas claro, cosas. más no Bullrich, pero llamativo. Lo que me parece que le falta es esa cuestión que te llama a mirarlo. Que ponga un poco más su personalidad política y en todo caso, en esa enorme dificultad que es resumir ideas en un spot de algunos segundos, alguna idea más contundente. A ver, una primera cosa, ¿nos vamos a seguir peleando? Creo que hubiese sido muy eficiente como para contrastar con Patricia y al mismo tiempo tener una cosa un poco más contundente. Patricia plantea la pelea. Él podría plantear el consenso de una manera muy clara. No lo hace en el spot, lo sugiere. Es quizás demasiado ABC1 en términos socioeconómicos ese spot. Requiere de mucha atención, de mucha reflexión, etc. Es hasta más poético en algún punto, digamos, ¿no? Es bellísimo. Digo, el tema es si es eficiente. Es más cinematográfico en todo Tal caso. cual. Porque incluso cuando vos estás viendo y vos decís, ¿para qué el papelito, digamos? O sea, no necesito un papelito para saber los problemas que tengo. Sí, anclado en la costumbre esta de quemar a fin de año aquello que uno quiere que se vaya. Es poético. Pero bueno, no sé cuán eficiente. No así. tiene Tal la cual. eficiencia o el golpe. Bueno, pero tiene que ver también con el discurso de Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que en eso sí, no digo que sea consecuente, pero es un poco el discurso y sí creo que ha logrado y el objetivo era diferenciarse de Patricia Bullrich, ¿no? Que le vaya a funcionar o no, bueno, es otra cosa, pero que la diferenciación está hecha, ¿no? Eso me parece que está son muy completamente distintas. Evidentemente, de arranque, las dos campañas son completamente distintas y son, como digo, los únicos que compiten entre sí, porque el resto de figuras se van a encontrar en las PASO y se van a encontrar en las generales. Uno de ellos se queda fuera. Veremos cuál es más eficiente en esta diferenciación. Si Massa desde una cosa más suave, más de centro, o Patricia Bullrich, Larreta, desde una cosa más suave, más de centro, o Patricia Bullrich desde una cosa más disputando los votos de Milei, más que te diré los de Larreta. Digo, cierto, en esta medida se está corriendo hacia Milei para tratar de tomar algo de los muchos votos que todavía conserva el libertario, ¿no? ¿Vamos al otro spot? Bueno, y lo mencionaste, Milei. Javier Milei, del cual tanto se ha hablado, y se ha hablado mucho más en los últimos días por una cuestión de denuncias y demás, que algunos sostienen que eso puede haber impactado en el esquema de preferencias que se viene midiendo. Vemos el spot y lo analizamos con Maxi. Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Mientras que los corruptos y los que viven del trabajo ajeno salgan perdiendo. Una Argentina distinta, sin privilegios para los políticos. Donde se bajan los impuestos y terminamos con la inflación para siempre. Una Argentina distinta, donde podamos caminar por la calle sin miedo, porque el que las hace, las paga. Una Argentina distinta, donde los jóvenes no se van del país. Porque acá, cerca de sus familias, pueden alcanzar sus sueños. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135A. ¿Qué dice Maxi Aguiar de este spot? Spot de reposicionamiento. A diferencia de Bullrich, que es un spot identitario, esto soy, Milei lo que está trabajando es aquello que la gente no percibe de él. Esto es seriedad como para ser presidente. Habrán notado una cosa bastante circunspecta, muy distinta del estilo. Estéticamente hablando también, digamos, Totalmente. ¿no? Claramente. Y la otra cuestión mostrando equipo. Exactamente. Digo, son dos, es de reposicionamiento. Así como Patricia Bullrich tomó aquello que es y lo subrayó, Milei tomó aquello que no se percibe de él y trata con estas comunicaciones de ir moderando su estilo. Discutible también. Sorprendente, a mí me sorprendió este spot, digamos, ¿no? Porque uno esperaba que en campaña Milei saliera con las garras de punta, podríamos decir, ¿no? Paso rugido. Exactamente, y ahí me resuena lo que vos dijiste antes de Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Es un spot más mileinista, digamos, el de Bullrich, que el de propio Milei, ¿no? Eso a mí me llamó la atención. A la casta hace referencia al final. Exactamente. Únicamente. Esto ha sido el centro de sustentación y temático. Aparecen ciertas cuestiones, la baja de la inflación, etc. No habla de dolarización de manera específica, que ha sido uno de los centros de su campaña. Por eso digo que me parece que este es un spot más de reposicionamiento que de identificatorio, digamos. Entonces, en ese contexto, me parece que claramente Patricia Bullrich siente que está bien donde está y Milei siente que se tiene que mover.
Bien, esto es primeras cuestiones a partir de estas piezas. Milei me parece que siente que se debe moderar si quiere ser atractivo electoral o seguir siendo atractivo electoralmente, ¿no? Muy interesante el hecho de lo que mencionabas del equipo, ¿no? Su candidata a vicepresidente, personalidades muy conocidas en determinados ámbitos como Mondino, como Píparo y demás. Intenta transmitir que no es solamente él y su circunstancia que lo llevaron a ese posicionamiento, a veces con un discurso un tanto hasta belicoso, ¿no? Busca no solamente mostrarse a sí mismo, sino mostrar una base de sustentación también, ¿no? Tal cual, pulir su propuesta política, una propuesta bastante rústica, pero el punto es el siguiente, y siempre es una pregunta que uno debe hacerse cuando evalúa piezas comunicacionales o la producción de piezas comunicacionales. A ver, la gente lo compraba por rústico probablemente, entonces si uno se pule esa rusticidad, también es probable que pierda por derecha algunos votos. Entonces siempre, cualquier pieza comunicacional corre riesgos. Me parece que el riesgo que corre es del desposicionárselo, del aparecer como aquello que quienes lo eligieron inicialmente no elegían. Entonces creo que es el riesgo que corre Milei con esto. También es cierto que probablemente desde ese lugar tan de extremo él sienta que no puede sumar la cantidad de votos de centro derecha que le haría falta para ser competitivo, sobre todo de una general a una primera vuelta, y que sienta que en esta etapa de paso, que obviamente va a sortear porque no tiene competencia interna, por ahí puede darse ese lujo de reposicionarse un poco para jugar más fuerte cuando ya tenga los rivales específicos. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención con respecto a este spot, es que si yo no estoy muy vinculado a la política, yo lo miro y no sé quiénes son. Salvo Milei, todos los demás, digamos, puede llegar a sonarme la cara de Píparo, digamos, y no mucho más. Y esto me parece que contrasta no contrasta, sino que va en el camino de lo que se ha dicho mucho de la campaña de Milei o los resultados de Milei en el interior. Este es un spot, digamos, para la gente de Capital Federal y Gran Buenos Aires antes que para la gente del interior. Probablemente. Y digamos, de estratos medios. Por eso digo que me llama un poquito la atención, te diré, la estrategia, porque lo cierto es que los niveles de apoyo de Milei son más altos en los sectores más bajos. Con lo cual no le está hablando a los ciudadanos que lo apoyan desde hace ya bastante tiempo, sino que está tratando de sumar por el centro y la clase media. A partir de estas figuras que, como digo, para mucha gente pueden sonar bastante desconocidos. Lo que sí muestra claramente es que no está solo, que hay otros enunciadores que son capaces de sostener lo que él dice, por lo tanto podría no ser una locura, que es, me parece, el miedo que puede tener un poco la propuesta de Milei. Y repulcros, digamos, una pulcritud, impecable, digamos, casi no se mueven, digamos, ¿no? Como los spots televisivos de Milei. El peinado de Milei, impresionante. Milei a la gomina. Se peinó para el spot, digamos. Sí, claro. No, por eso te digo que es de impactante. Reposicionamiento. A ver, la melena de Milei está en la boleta. Claramente. El león, todo esto. Entonces, hay algunas dudas iniciales. Es probable que esté pensando en una campaña secuenciada, donde entre esta primera etapa, como no compite con nadie, pueda moverse un poquito para el centro, para después desde ahí hacer una cosa más potente en la general. Creo que es lo que explicaría un spot de estas características. Bien. Y vamos a ver un cuarto spot del candidato del oficialismo, de Sergio Massa. Lo vemos y lo analizamos aquí con Maxi Aguiar. Hola, Sergio. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Este es vecino nuestro. Sí, acá en San Martín. ¿Y ustedes qué hacen? Trabajo en un centro infantil, soy docente del nivel inicial. Y trabajo en un centro infantil en Lanzone, acá en San Martín. Yo lo que te quería ¿Podemos, chicos, poner el spot que yo les pasé en segunda instancia? Porque ese no es un armado para redes, ¿no? Exactamente. Entonces, si podemos poner el otro spot, estaría buenísimo y nos encantaría. Ahí está, gracias. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
Maxi, tu opinión. También un spot casi sin candidato, habrán visto. Sí. A veces las producciones de este tipo, digo, War Room, comité de campaña, están los publicistas, se toman decisiones respecto de queremos comunicar esto, y esas decisiones también reflejan lo que pasa dentro de la campaña. ¿Por qué digo esto? Primero, muestra diversidad, la palabra patria con diferentes letras, cercanía a partir de los ojos de la ciudadanía. Ahora un par de cosas interesantes aparece. Guado de Pedro. Guado de Pedro. Aparece Guado, claro. sí. Aparece Rossi y recién ahí aparece Massa en un pequeño movimiento abrazando a alguien donde casi se le tapa la cara. Donde la cara no aparece en un primerísimo plano. Claramente expresa por ahí la diversidad o la complejidad en la toma de decisiones para esa candidatura. Digamos, en un spot se refleja, por eso hablo del War Room y gente tomando decisiones. ¿Vos te diste cuenta qué elegancia la de Maxi para hablar de la terrible interna que tiene el oficialismo? Tal cual. Hay cosas ahí, como digo, llamativas. Raras. Es casi sin candidato, teniendo un candidato que claramente da muy bien en cámara. Digamos, Massa, su especialidad ha sido estar en medios de comunicación, etcétera, con lo cual es llamativo que casi no aparezca el candidato. Obviamente aparece como un proyecto colectivo, diversidad de sectores productivos, escuelas, médicos, investigación, algunas cuestiones que en abstracto también hablan, pero tiene también el mismo problema que tiene el spot de Horacio Rodríguez Larreta. Si uno no lo está mirando, no sabe qué pasa. No sabe qué sucede. Entonces, llamativo eso como primer spot de Massa. De hecho, lo que pasaron después tiene que ver, me parece, con una cuestión paralela que se parece a la de Macri, la de redes, que pasaron de manera previa. Es él hablando, sentándose a la mesa, escuchando a un vecino. ¿Le suena familiar? Digo, claro, falta que alce un bebé y le dé un beso, ¿viste? Como si no lo hubiéramos visto nunca. Claro, Pero, pero básicamente ese era el esquema de la campaña de Macri. Entonces ahí hay evidentemente cosas un poco irresueltas en cuanto a lo estilístico de una campaña que aparece por un lado como un proyecto colectivo donde casi no aparece el candidato, lo que juega es la patria y la diversidad, y por otro lado comunicación en redes al mismo tiempo donde lo muestra cercano, que sale del escritorio, que se sienta al lado de los vecinos, pero que por supuesto se parece a algunas otras campañas que hemos visto anteriormente. Es, digamos, el hilo conductor es la palabra unión ahí, digamos. O sea, ellos lo que quieren mostrar es la coalición, es unión precisamente. A ver, me parece que muestran más patria, porque si quisieran mostrar unión, me parece que buscarían otra construcción. Digo, podrían aparecer los tres juntos, que no aparecen. Una figura que unifique los criterios internos. Tal cual. Los tres juntos, claramente. Digo, si estamos todos aquí y aparece una toma para cada uno, no sé si estamos juntos. Seguimos o peleados, no. Si estamos unidos o no. Ahora, hay un espacio para el kirchnerismo también, con Guado de Pedro ahí, digamos. Claramente impuesto. Eso es todo un mensaje también. Claramente impuesto. Sin duda. Y con el propio Agustín Rossi. Que convengamos que también es cercano, si bien tiene una patita albertista también, pero es bien cercano. Creo que a varias de estas campañas le hace falta una evolución, digamos. Estamos evaluando una única pieza, pero me parece que uno, si se pone a mirarla con cuidado, encuentra líneas de lo que está sucediendo ahora, de lo que sucedió para llegar a esa pieza y de lo que puede suceder para adelante, ¿no? Por eso lo planteamos como una primera mirada de lo que pueden ser estrategias de las diferentes agrupaciones políticas. Por eso es tan útil conversar contigo y consultarte más. Habrá más. Pero con gusto. Habrá más. Y te va a poner cómodo y vamos a charlar un rato largo. Un placer. Maxi, muchas gracias. Maxi. Como siempre.